Hola chicos, buenas tardes. Vamos a mirar el tema número 7. Eh, Vamos a estudiar las funciones trigonométricas de cualquier ángulo en cualquier cuadrante. Este es el primer video antes de hacer los ejemplos pertinentes. Vamos a comenzar a hablar del círculo unitario y definir qué eje representa la función seno y cuál la función coseno. Si estamos hablando de círculo unitario, obviamente es un círculo de radio 1 eh, y este determina o corta los ejes coordenados en el punto 1, 0, que es el corte del círculo con el eje positivo de las X, en 0,1, que son las coordenadas de corte del círculo con el eje positivo de la Y, menos 1, 0, que es el corte del círculo con el eje negativo de las X, y 0, menos 1, que es el corte del círculo con el eje negativo de la Y. Si tenemos un ángulo en el primer cuadrante, cualquiera teta, sabemos que la función seno sería la ordenada sobre la hipotenusa, que en este caso vale 1, la ordenada sobre la hipotenusa, y eso al despejar nos daría que y sería igual al seno de teta. Esta expresión lo que nos está diciendo es que todas las ordenadas, no importa el ángulo en donde esté, me va a representar la función seno. Y análogamente el coseno de ese ángulo teta sería el cateto adyacente, la relación que existe entre el cateto adyacente y la hipotenusa, que también en este caso es el radio unitario. Entonces podemos despejar de aquí y decir que x es igual al coseno de teta. Esta expresión también nos está diciendo que todas las abscisas o todas las x nos va a representar la función coseno. Antes de hacer ejemplos, vamos a mirar un concepto que se llama el ángulo de referencia teta prima. Dice, si un ángulo en posición regular y el lado terminal no se encuentra sobre los ejes coordenados, definimos el ángulo de referencia de ese ángulo teta como el ángulo agudo teta prima que hace el lado terminal con el eje de las X, ya sea positivo o negativo. Miremoslo en el primer cuadrante. Si el ángulo es mayor que 0, pero menor que 90 grados, estamos efectivamente en el primer cuadrante. El lado terminal, en este caso, el ángulo agudo con el eje de las X viene siendo el mismo ángulo teta. O sea que en el primer cuadrante el ángulo de referencia es exactamente el ángulo que nos han dado. Como la ordenada representa la función seno, la abscisa la función coseno, y tenemos la hipotenusa que siempre es positiva, aquí tenemos la ordenada positiva y la abscisa también es positiva. Quiere decir que cualquier relación trigonométrica entre los lados de este triángulo siempre va a ser más dividido entre más, o sea, todas van a ser positivas. Esto lo que está diciéndome es que en el primer cuadrante todas las funciones trigonométricas de un ángulo agudo es, son positivas. Miremoslo en el segundo cuadrante. Si el ángulo teta está en el segundo cuadrante, o sea que el ángulo es mayor que 90 grados pero menor que 180 grados, entonces el ángulo de referencia es el menor ángulo que hay entre el lado terminal y el eje de las X, o sea en este caso con la X negativa. Este ángulo teta prima lo podríamos calcular como todos los 180 grados menos ese ángulo teta. Aquí la ordenada es positiva, está por encima del eje de las X, la abscisa es negativa y sabemos que la hipotenusa siempre es positiva. En este caso, solamente la función seno, que es la relación que existe entre el cateto opuesto y la hipotenusa, son positivas, y la relación inversa, que es cateto hipotenusa sobre cateto opuesto. O sea, que el seno y la cosecante son las únicas positivas en el segundo cuadrante.
Si vamos al tercer cuadrante, el ángulo sería este ángulo teta, que sería mayor que 180, pero menor que 270 grados. El lado terminal, entonces el menor ángulo que forma el lado terminal con el eje de las X, en este caso las negativas, sería el ángulo de referencia teta prima. Entonces, la ordenada en este cuadrante es negativa, la abscisa es negativa, la hipotenusa sabemos que es positiva. Querría decir que solamente la tangente y la cotangente son positivas. ¿Por qué? Porque la tangente de teta prima de este ángulo de aquí sería menos dividido, que es cateto opuesto, dividido entre el cateto adyacente, que es menos, nos daría más. Y la relación inversa, que sería el cateto adyacente sobre el cateto opuesto, que se llama la cotangente, daría también positiva. Las demás son negativas. Si tenemos un ángulo mayor que 270 grados, pero menor que 360, efectivamente vamos a caer en el cuarto cuadrante. El menor ángulo que forma el lado terminal con el eje, en este caso positivo de las X, sería el ángulo de referencia teta prima. Ese ángulo de referencia lo podríamos calcular como todo el 360 quitándole este ángulo teta. En este cuadrante solamente el coseno y la secante son positivas. ¿Por qué el coseno y la secante? Porque sabemos que el cateto adyacente aquí, o sea, la abscisa, es positiva y la hipotenusa es positiva. Solamente la ordenada en el cuarto cuadrante es negativa. Entonces, cateto adyacente sobre hipotenusa, que es coseno, sería positivo, y la relación inversa hipotenusa sobre cateto adyacente también nos daría positivo. Las demás serían negativas. Entonces, para encontrar el valor de una función trigonométrica de un ángulo cualquiera teta, se determina su valor para el ángulo de referencia teta prima asociado con teta y se antepone el signo apropiado de acuerdo al signo de las coordenadas en el cuadrante donde cae el lado terminal. O sea, estamos hablando de toda esta parte de aquí. Miremos unos ángulos muy especiales que son los valores de las funciones trigonométricas para ángulos de 0, 90, 180, 270 grados y 360 grados. Es bueno aclarar que en el círculo trigonométrico lo que decíamos antes, cuando este ángulo valga 0, la y se vuelve 0, pero la x se vuelve máxima, que es igual al radio, 1. Entonces, cuando el ángulo es 0 grados, la abscisa vale 0 y la ordenada vale 0. El seno sería la ordenada, que es 0, sobre la hipotenusa, que en este caso es el radio unitario, que es 1, y 0 sobre cualquier cosa sabemos que da 0. El coseno de 0 sería el cateto adyacente sobre la hipotenusa. El cateto adyacente, o sea, la abscisa, es 1 sobre la hipotenusa, que es 1, me da 1. La tangente sería cateto opuesto sobre cateto adyacente, entonces nos daría que sería y, que es 0 sobre 1, y sabemos que 0 sobre 1 nos da 0. La cotangente, que es la relación inversa a la tangente, sería 1 sobre 0 y la división por 0 no está definida. La secante es la relación inversa al coseno y sería 1 dividido entre 1, que me da 1. Y la cosecante, que sería la relación inversa al seno, entonces sería 1 sobre 0, o sea, hipotenusa sobre cateto opuesto. Y la división por 0 no está definida. De una vez hagamos la de 90 aquí. Cuando llega a 90 grados, y va aumentando a medida que el ángulo se acerca a 90 grados, y en 90 grados la y se hace 1, pero la abscisa, o sea la x, se vuelve 0. Entonces el seno sería y sobre r, o sea sería el cateto opuesto, que es máximo 1, sobre la hipotenusa, que ya sabemos que es 1, eso me da 1.
El coseno de 90 sería el cateto adyacente sobre la hipotenusa. El cateto adyacente en este caso es 0, porque en 90 grados la x vale 0, sobre 1, que eso nos da 0. La tangente sería cateto opuesto sobre cateto adyacente, o sea, sería y sobre x, 1 sobre 0. Y esa división no está definida. La cotangente sería la relación inversa a la tangente, que sería ahora 0 sobre 1, y 0 sobre cualquier número es 0. La secante es la relación inversa al coseno, sería 1 dividido entre 0, entonces no estaría definida. Y la cosecante sería hipotenusa sobre cateto opuesto. La hipotenusa es 1 y el cateto opuesto es 1, entonces me daría 1. Miremos cuando el ángulo está en el segundo cuadrante, o sea, se acerca a 180. Cuando me acerca a 180, la y se va haciendo 0, se vuelve 0 en 180 y el valor de x se vuelve máximo igual a 1, pero como está sobre el eje x negativo, tendría el valor de menos 1. Entonces la x vale menos 1, la y vale 0, entonces el seno sería y sobre r, o sea 0 sobre 1, que es la hipotenusa, 0 sobre cualquier número da 0. El coseno sería x sobre r, o sea la abscisa sobre la hipotenusa, o sea la abscisa sería menos 1 sobre la hipotenusa, que es 1, me daría menos 1. La tangente sería el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, o sea que sería 0 sobre menos 1, o sea 0 sobre cualquier número daría 0. La cotangente es la relación inversa a la tangente, sería menos 1 sobre 0, que la división por 0 no está definida. La secante sería la relación inversa al coseno, que sería 1 sobre menos 1, que da menos 1, y la cosecante sería la relación inversa al seno, sería 1 sobre 0, que no está definido. Cuando el ángulo es 270 grados, cuando se acerca a 270, la y aumenta y toma el máximo valor, pero la x, a medida que el ángulo sea mayor, la x va a hacerse cada vez más pequeña y en 270 grados se vuelve 0. Entonces la x, la abscisa vale 0, pero la ordenada vale menos 1. El seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, entonces sería menos 1 sobre 1, que es menos 1. El coseno sería cateto adyacente, que es 0, sobre la hipotenusa, que es 1. 0 dividido entre cualquier cosa es 0. La tangente de 270 sería el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Cateto opuesto es menos 1 sobre el cateto adyacente, que es x es 0. La relación no está definida. Cotangente de 270 sería x sobre y, o sea el cateto adyacente sobre el cateto opuesto, que sería la relación inversa a la tangente. Entonces sería 0 sobre menos 1 y 0 sobre cualquier cosa es 0. La secante de 270 sería la relación inversa al coseno, sería 1 sobre 0, que no está definida, y la cosecante sería la relación inversa al seno, sería 1 dividido entre menos 1, que da menos 1. Y cuando sea 360 grados, que es lo mismo que 0, la x, a medida que este ángulo aumenta, la y va disminuyendo, o sea, se vuelve 0, pero la x está aumentando y se vuelve el máximo valor que 1. O sea que x vale 1 y y vale 0. El seno de 360 sería el cateto opuesto sobre la hipotenusa, como quien dice 0 sobre 1, que es 0. El coseno sería el cateto adyacente sobre la hipotenusa. El cateto adyacente es, o la x, vale 1 sobre la hipotenusa, que es 1, da 1. La tangente de 360 grados es cateto opuesto sobre cateto adyacente, o sea sería 0 sobre 1, que es 0. La cotangente es la relación inversa a la tangente, que sería 1 sobre 0, que no está definida. La secante sería la inversa del coseno, que sería 1 sobre 1, que daría 1. Y la cosecante de 360 sería la relación inversa al seno, que es 1 sobre 0, que la división por 0 no está definida.
Vamos a mirar ahora eh, algunos ejemplos ya a la aplicación de estos conceptos a unos ejemplos del taller 7. Dice encontrar el valor de las funciones trigonométricas de un ángulo θ en posición regular si el punto P de coordenadas x, y está sobre el lado terminal del mismo. Entonces pintamos el punto 3,4, 3 en x, 4 en y, o sea que este es el punto de coordenadas 3, 4. Tenemos la abscisa que es x, tenemos la ordenada y que es 4, nos falta la hipotenusa. La calculamos por Pitágoras y nos quedaría que r sería la raíz cuadrada de un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado, o sea 16 más 9, que daría 25, y la raíz de 25 es 5. Como el ángulo θ está en el primer cuadrante, coincide con el ángulo coterminal, ¿sí? Y sabemos que en este cuadrante todas las funciones son positivas. 3 es positivo, 4 también, y la hipotenusa siempre es positivo. Entonces el seno de θ sería 4 quintos, que sería el mismo seno de θ'. El coseno sería 3 quintos. La tangente sería 4 tercios. La cotangente sería cateto adyacente sobre el cateto opuesto, que es 3 cuartos. La secante sería hipotenusa sobre cateto adyacente, o sea, sería 5 tercios. Y la cosecante sería la relación entre la hipotenusa y el cateto opuesto, o sea, 5 cuartos. El punto 3 me dice ahora está ubicado en el segundo cuadrante porque la abscisa es negativa, menos 8, pero la ordenada es positiva. Caemos en el segundo cuadrante. Como el ángulo θ está en el segundo cuadrante, el ángulo de referencia sería todos los 180 menos ese ángulo θ. Y en este cuadrante solo el seno y la cosecante son positivas en el segundo cuadrante, recordemos eso. Entonces el seno de todo ese ángulo que me dieron sería igual al seno del ángulo de referencia, porque solamente en este cuadrante el seno y la cosecante son positivas. Entonces me daría 15 sobre 17. El coseno sería igual al menos coseno, porque yo sé que sabemos que en este cuadrante la única positivas era el seno y la cosecante, entonces el coseno es negativo. Sería el menos coseno del ángulo de referencia, o sea, sería menos 8 sobre 17. La tangente de θ sería igual a la menos tangente de θ', porque en este cuadrante la tangente es negativa. Entonces sería menos 15 sobre 8, o 15 sobre menos 8, pues que es menos 15 octavos. La cotangente sería igual a la menos cotangente de ese ángulo de referencia, que sería menos 8 sobre 15, menos 8 sobre 15. La secante sería igual, la secante de θ sería igual a la menos secante de θ', que sería menos 17, o sea, 17 sobre menos 8, que es menos 17 octavos. Y la cosecante sería hipotenusa sobre cateto opuesto, que sería la misma y además positiva, sería igual a la cosecante del ángulo de referencia, que sería 17 sobre 15. El número 5 me dice en el punto, me lo dan menos 3, menos 4, o sea que menos 3 menos 4 estaba en el tercer cuadrante. Sabemos que la abscisa es menos 3, la ordenada es menos 4, calculamos la hipotenusa. R sería la raíz cuadrada por Pitágoras, la raíz cuadrada de un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Menos 3 al cuadrado es 9, más menos 4 al cuadrado, que es 16, más 9, 25, y la raíz de 25 es 5. Como el ángulo nos cayó en el tercer cuadrante, este ángulo θ cayó en el tercer cuadrante, en el tercer cuadrante solo la tangente y la cotangente son las únicas positivas. Quiere decir que el seno de todo este ángulo θ
es igual al menos seno del ángulo de referencia, o sea, sería menos 4 sobre 5. El coseno sería igual a menos 3 sobre 5, o sea, menos 3 quintos. La tangente sería menos 4 sobre menos 3, que sería positiva, 4 tercios. La cotangente sería la relación inversa a la tangente, que sería 3 cuartos, y la secante sería igual de teta, sería igual a la menos, porque sabemos que en este cuadrante la secante es negativa, sería igual a 5 sobre menos 3, que es menos 5 tercios. La cosecante ya sabemos que también es negativa y sería 5 sobre menos 4, que es lo mismo que decir menos 5 cuartos.